Hola, buen día a todas, a todos y a todos. Soy Vanessa de Sustancial. El día de hoy vamos a hablar un poco de finanzas personales, cómo podemos cuidar nuestras finanzas personales también al fin de año. Creo que en muchas ocasiones pues es cuando se nos va a veces de la mano el tema de nuestras finanzas. Aquí estamos el día de hoy también con Michelle, que también forma parte del equipo. Ella es abogada. Tiene conocimientos en temas corporativos, tiene conocimientos en temas contractuales, pero también se dedica a otras cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, es asesora inmobiliaria y también es emprendedora, tiene una empresa también y bueno, tiene otros negocios más que ya no estaríamos hablando aquí, de hecho también pues es socia de Sustancial, pero a mí lo que me ha gustado mucho de la ayuda de Michelle, pues es que te trae tips que son tips prácticos que tratan de eliminar de pronto. Yo creo que son clichés en cuanto a temas de finanzas. ¿Por qué? ¿Por qué digo clichés o ideas que a veces son muy negativas en cuanto a las finanzas personales? Porque, pues, en muchas ocasiones, independientemente a lo que nos dediquemos, puede ser que seamos asalariados, puede ser que seamos o empresarios o trabajadores independientes. Casi siempre a fin de año, pues, tenemos algunos ingresos extras, pero pues sucede algo terrible, que resulta que tenemos ingresos extras, pero también tenemos un montón de gastos, y en vez de generar un ahorro o algo, lo que hacemos es desperdiciar todo ese dinero y empezamos el año ya con deudas. Entonces queremos enfocarlo también de una forma en la que estemos muy bien situados en la situación económica del país, porque también hay que ser muy realistas. Hay que recordar que hay cifras terribles. 5 de cada 10 mexicanos ganan un salario mínimo o menos de un salario mínimo. Y algunas personas pues viven en la informalidad y ni siquiera tienen acceso a un salario mínimo. Era algo que también le comentaba a Michelle. Mira, me gustaría que demos este curso y obviamente ella está totalmente de acuerdo, en el que también nos situemos en una realidad económica. No repliquemos todos los clichés en materia fiscal y todas estas ideas clasistas de que le decíamos aquí como en burla, ¿no? Que el pobre es pobre porque quiere muchas cosas bárbaras que de pronto escuchamos. Exactamente. O sea, no queremos replicar eso. Hay que situarnos, hay que ver bien dónde estamos parados. Estamos en un país en el que, pues bueno, el salario mínimo no es lo mismo al salario digno todavía. Entonces, hace un mes aproximadamente, incluso el presidente de la Coparmex compartió cuál es el salario mínimo digno que debería haber como un reto empresarial. Y él habla de 12,400 pesos para tener acceso no a lo básico y la canasta básica, sino a lo demás, ¿no? Entonces eso es lo que también le preguntaba yo a Michelle, oye, ¿realmente todas las personas pueden ahorrar o no? Y ahorita nos va a ayudar ella a contestarnos. ¿Es un lujo ahorrar? ¿Es verdad que todos podemos salir de la pobreza o de nuestra clase social en la que nacimos? Es verdad que todo lo que nos dicen, por ejemplo, nosotros hemos leído muchos libros que son considerados como de autoayuda o de finanzas. Yo creo que son más de autoayuda que de finanzas realmente, porque los escriben obviamente personas que a veces son políticos o son empresarios, pero lo escriben desde un punto de vista pues muy alejado de la realidad, ¿no? Ellos obviamente, si nos ponemos a ver su historia, su capacidad económica, pues no se compara para nada con la de la mayoría de personas, que siempre la mayoría, no solo en nuestro país, sino en el mundo, pues la mayoría de personas no somos millonarias ni ricas, y incluso ni siquiera clase media. Por lo mismo, pues dije, hay que enfocar una, una pequeña plática de tips prácticos, pero también hay que ser realistas, no hay que caer en lo ridículo, ¿no? Y para eso justamente es esta pequeña plática. Y pues yo le diría a Mitch, ¿cuál es lo primero que nos podrías decir como tip número 1 de las finanzas personales para hacerte la palabra? Hemos visto muchos videos, leído libros donde los gurús de las finanzas justamente te dicen eso. Todo el mundo puede ahorrar, todo el mundo lo puede hacer. Incluso caes en un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Que dices, bueno, me falta trabajar más horas, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, tampoco tener una idea que ahora nos haga sentir culpables, ¿no? Porque pues tenemos derechos laborales por los que se ha luchado mucho tiempo, entonces no somos máquinas, ¿no? Necesitamos descansar, es una serie de derechos que ya hemos ganado y que no podemos nosotros tampoco pensar en una esclavitud para vivir mejor. Realmente sí tenemos que ser muy conscientes que el ahorro es un privilegio, que no todas las personas pueden llevarlo a cabo. Hay personas que viven al día realmente, que solamente pueden cubrir sus necesidades básicas y eso a medias, ¿no? Entonces, en una situación precaria, no solamente pierden el derecho a ahorrar, sino muchísimos más derechos que no pueden integrarse bien a una sociedad, ¿no? Entonces, hablar del ahorro es un tema importante, sí va a mejorar nuestra calidad de vida, pero
también ser conscientes, ¿no? No podemos culpabilizar a las personas de que no deberías de ahorrar, trabaja más, no. Entonces, justamente en esta pequeña charla les queremos dar tips para que de acuerdo a nuestra realidad y a nuestras posibilidades, nosotros nos podamos situar en un mapa más elaborado, pasarles nuevos tips de qué es lo que ustedes pueden hacer para mejorar esa calidad de vida. El primer tip que yo les diría, y es la base y el esqueleto de todo, conoce tu realidad, porque hay muchas personas que ni siquiera saben cuánto deben, hasta qué punto están endeudados. Y yo creo que es muy importante eso, ¿no? Para que tú empieces a tomar acciones, debes de saber cuál es tu realidad actual y muchas veces te vas pagando el mínimo de las tarjetas, por ejemplo, y no sabes cuánto hay más allá, ¿no? Entonces, ahora que está próximo a ser fin de año, es una época muy importante para empezar a tomar las riendas de tus finanzas, porque es un mes con gran contenido de decisiones financieras, ¿no? Por un lado, tenemos que vamos a tener un mayor ingreso porque viene el aguinaldo, bonos, pero por otro lado también gastos, ¿no? Necesarios o no, pero gastos. Entonces, desgraciadamente tenemos mucho la idea o la forma de vida que si yo tengo más dinero es para gastar más, cuando es una buena oportunidad para empezar a hacer un ahorro, a hacer un plan, ¿no? Entonces, el punto número 1 yo les diría, hagan un presupuesto, cuáles son los ingresos que ustedes van a tener en los próximos meses, sobre todo enfocado a diciembre, que es cuando ya mencionamos que hay pues más ingresos, ¿no? Hagan un presupuesto también de los gastos que van a tener y de ahí ustedes pueden saber, van a ir identificando cuáles son los gastos que son realmente necesarios y también cuánto les queda a ustedes para gastar, porque eso nunca lo hacemos. Entonces, si tenemos 5,000 pesos, me lo gasto todo, ¿no? Pero después estoy sufriendo porque mis necesidades básicas realmente no las cubrí y ya debo hasta la quincena de enero, ¿no? Y algo, por ejemplo, que yo te quería preguntar, ¿qué pasa con las tarjetas de crédito, no? Aparte de que el punto número uno que nos dices es, hagan un presupuesto, identifiquen en qué realidad están y vean cuáles son sus gastos fijos para que puedan ver cuánto les sobra, ¿no? Ahí ver qué te vas a gastar a lo mejor extra, qué vas a ahorrar. Pero ¿qué pasa con las tarjetas de crédito? Porque creo que nos han dado un mayor nivel adquisitivo. Yo creo que obviamente es algo positivo, que todos podamos acceder a una mejor calidad de vida, un mejor nivel de vida, pero también han generado que muchas personas vivamos, diría un amigo mío, estoy dándome una vida que no merezco, ¿no? Algo así. O sea, Vida que no te alcanza. no alcanza a mí realmente eso, pero estoy aumentando y viviendo de una manera en la que no soy, no es verdad lo que estoy haciendo. No solo me gasto lo que tengo, sino que además utilizo todas las tarjetas de crédito para endeudarme más. Entonces, tú, por ejemplo, ¿cómo recomendarías que se haga esta gestión? O sea, el paso número 1 a lo mejor es hacer tu presupuesto. No sé cuál sea a lo mejor el paso número 2, pero que nos digas también qué hacer con el tema de las tarjetas de crédito. Pues justamente cuando tú hagas tu presupuesto va a botar eso de los gastos, ¿no? Porque tú vas a tener contemplado el siguiente mes, me toca pagar esto de mi tarjeta. Y lo que yo les diría es que justamente conozcan cuánto es que deben de esa tarjeta y que pues traten de limitar en ese sentido con un presupuesto ya cuánto es lo que ustedes podrían tener de ingreso extra que puedan gastar, ¿no? Porque están sobregirando ese presupuesto que no existe realmente, entonces por eso es que se sobreendeudan. El presupuesto en un ejercicio inicial se puede hacer de esta forma mensual, pero lo que recomendamos es que por lo menos lo tengan proyectado a 3 meses, porque si entonces surge una idea, que se quieren ir de viaje, que quieren comprar algo, bueno, voy a mi presupuesto y veo realmente cuánto es lo que tengo liberado, ¿no? Y justamente eso va concatenado con el punto número 2. Ya sé que me sobra dinero, sé que tengo dinero que puedo disponer de él, ¿qué hago con eso, no? Lo que se recomienda o el estándar es ahorrar el 30% y justamente un 10% destinarlo a un fondo de emergencia, porque es muy pocas las personas que tienen ese fondo de emergencia y eso no te da una seguridad financiera, ¿no? A mí no me gusta decir tanto como libertad financiera porque justamente volvemos al tema de pues tiburones de la industria que deja de trabajar, etcétera, ¿no? Yo creo que hay cosas más importantes como es la seguridad financiera, que puede pasar un accidente. Puedes decir, sí, yo tengo seguro, ¿no? Pero tienes que pagar un deducible.
Hay gastos que el seguro realmente no te va a cubrir y que tú necesitas ese fondo de emergencia, ¿no? Y que puede ser que te lamentes muchísimo en una situación crítica y que no tengas ese fondo. Entonces, si tú realmente en estos momentos no tienes un fondo de emergencia, pues sí sería bueno que empieces a tratar de tenerlo y de irlo formando por lo menos a unos 3 meses de salario para que si te quedas sin trabajo o por una cuestión de salud mental también ya no estés a gusto en tu trabajo, pues puedas disponer, ¿no? Y que puedas buscar otra cosa donde te sientas mejor. Igual si eres freelance, si tienes pues una época baja, pues vas a tener ese fondo de emergencia. El otro 10% y que podemos iniciar en diciembre porque es una buena época para hacerlo, pero que este ejercicio pueden hacerlo ya de forma permanente. Y el otro 10% justamente es para destinarlo a un fondo que es muy importante para todos nosotros, que es el retiro, ¿no? Y que realmente es un tema bastante intenso. Digo, no vamos a poder ahondar mucho al respecto, pero esa seguridad financiera de las que les hablo, ¿no? ¿Cuántos quisiéramos no tener esa preocupación de qué va a pasar cuando yo tenga 60 años? Por ejemplo, a mí me encanta ir de viaje, ¿sabes? ¿Qué es lo que más me gusta, no? Entonces, si yo sé que me quiero ir a Europa el siguiente año, entonces yo proyecto más o menos cuánto tengo que gastar y mes por mes voy reservando. Entonces llega el día, porque yo ya tengo un presupuesto y yo ya fui reservando y pues no se me hace pesado, ¿no? Y esto lo he hecho con mis amigos, con mis hermanos, entonces la verdad es que pareciera algo pues incluso sencillo o que ya hago mecánicamente, pero pues que a ellos les ha ayudado mucho, ¿no? Porque llega el día del viaje y dicen, no puedo creer, o sea, ya tengo mi dinero y todo, y pues ya se les hace menos pesado, ¿no? Entonces yo creo que con estos tips, si los repetimos, pues va a ser un momento en que ya se te pueda hacer un hábito y que puedas cambiar tu realidad financiera, ¿no? Entonces, yo creo que es poco a poco, tampoco se sientan culpables por tener gastos hormiga, o sea, de un día a otro no va a ser el cambio, porque creo que también eso nos han metido mucho en la cabeza, ay, gastas en tonterías, gastas... Tenemos muchas cosas, nuestra vida es muy alocada actualmente, pues de repente tienes ese tipo de distractores, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que después pudieras compartirnos esa tablita, a lo mejor en una versión un poco más extendida de esta plática. Y algo que me gustaría que también nos comentaras ahorita es sobre qué pasa si nuestro ingreso, nosotros ya revisamos nuestro estado, ¿no? Oye, ya me senté en mi realidad y me doy cuenta que soy una persona que ni siquiera por todos mis gastos tengo posibilidad de ahorro. No soy de esas personas que van a tener un grupo para ahorrar. No, a lo mejor no estoy totalmente en el fondo, ¿no? De las personas que ganan todavía menos, pero no me alcanza para ahorrar. Algo que me había gustado que tú me habías compartido es que tienes que diversificar también tus ingresos. Entonces, ¿para quién se aplica? ¿Cómo diversifica uno los ingresos? ¿A qué te refieres con diversificar? Si nos puedes compartir por último esto. Pues diversificar justamente se enfoca en que busquemos otros ingresos, como empezamos con la introducción de esta pequeña plática, pues que sí, nuestro país tiene una realidad un poco difícil, entonces sí es importante nosotros buscar otros ingresos. También existe el tip de invertir, que también es un tema que a veces nos pareciera complicado y no nos queremos meter mucho en eso, pero hay muchísimas opciones que más adelante revisaremos. También el págate a ti mismo, digo, hay muchísimas cosas que vamos a revisar aquí en Sustancial y pues nada, eso sería como los tips para este fin de año. Muchas gracias, Michelle. Creo que podemos empezar como con esto, también siendo muy conscientes de que el primer paso es ver en dónde estamos. Y que es una buena época, ¿no? Para iniciar a hacer. Así, cerrarlo de la manera más positiva, pero para que podamos seguir, obviamente, trabajando en nuestras finanzas. Como dices, no nos vamos a volver expertos en manejar nuestras propias finanzas de un día para otro, ¿no? Mañana ya voy a ser experta y voy a liquidar todas mis deudas. Pues a lo mejor sí necesitamos un poquito más de acompañamiento, porque pasa como que yo creo que, como en cualquier materia, cuando tú no practicas, incluso tomar las decisiones, dices, ¿qué hago? ¿No? Ya me entró el ingreso, ¿qué hago? ¿A quién le pago primero? ¿Qué hago esto? Primero esto, ¿qué hago? Pues sí, te Estás como, ajá, o estás perdido también. Sí, estamos muy perdidos, entonces sí necesitamos un poquito más de consejos, a lo mejor en otros podcasts, en otros videos, estaremos compartiendo más al respecto, que Michelle nos ayudará con consejos prácticos,
para que pues, podamos mejorar obviamente en nuestras finanzas y dejarnos todos sus comentarios o todas sus dudas, qué opinan ustedes al respecto también, cómo están con sus finanzas, qué les pasa a ustedes. ¿Les gustaría igual que tuviéramos otra charla de algún punto en específico? También nos lo pueden dejar en comentarios para que más adelante les hagamos un video sobre eso. Pues muchas gracias, Michelle. Muchas gracias nuevamente a todas, a todos y todos. Y les mando un fuerte abrazo.